ahora con una cápsula que hemos titulado, o he titulado, ¿Cómo vencer al temor? El antídoto contra el temor, mejor dicho. Quiero mencionar que el temor es algo que está en todo ser humano. Todo ser humano tiene un miedo hacia algo. Por ejemplo, si uno va a la playa y no sabe nadar, cuando no empiezas a sentir la arena del piso, pues te empiezas a hundir. ¿Y qué pasa? Desesperación, te da miedo, sientes esa sensación. El temor es algo que se puede explicar como miedo a lo desconocido, a lo que uno no conoce, ¿saben? Por ejemplo, ¿cuántas veces cada uno de nosotros no ha tenido miedo a no pagar la cuenta? O sea, a no pagar la renta, no alcanzar para la comida, miedo al abandono, miedo a la ansiedad, porque el simple hecho de no poder lograr las metas me puede ser una persona ansiosa. Hay muchos tipos de cosas que yo puedo experimentar que me pueden dar miedo, me pueden dar temor. Pero ahora, una cosa importante es reconocer de dónde viene ese miedo, de dónde viene ese temor, cómo poder tratarlo y cómo poder usarlo a mi favor, porque aquí hay muchas cosas que podemos ver. Ahora bien, yo les puedo dar un ejemplo personal. Yo en lo personal le tenía pavor a los alacranes. En lo personal le tenía pavor a los alacranes, porque mi abuelo me decía que tenía miedo a los alacranes y yo de chiquito lo escuché y aunque no había ningún alacrán, yo decía, ay, tengo miedo. Y crecí con eso. Y de manera que cuando vengo a casarme y vamos a la casa donde vivíamos, donde estamos viviendo, resulta que al principio empezaron a salir, híjole, un montón de alacranes y yo, olvídense. Bueno, en mi caso, ¿qué pasó? Bueno, tuve que tomar lo que en psicología se llama como inundación. En este caso es de que uno se llena tanto de lo mismo que pues ya no lo sientes como algo miedo, sino que ya lo vienes a sentir como familiar. Y podemos usar también a favor el miedo, ¿sí me explico? Porque el miedo es como la tristeza, de alguna manera nos alertan. Cada emoción, cada sentimiento está enfocada en algo. Vamos, la emoción se puede decir que es lo principal, lo que pasa al momento. El sentimiento es lo que se arraiga en el corazón. Ahora, yo puedo tener una emoción que si al momento le sé dar la salida, no se me arraiga y simplemente me puede ayudar para la función que tiene. Por ejemplo, estar enojado puede ser bueno para yo determinar mis metas y cumplirlas. Estar triste me puede ayudar a enfocar dolor y poder darle una salida. En este caso el miedo me alerta de la circunstancia que pone en riesgo mi vida. En otros términos también es cuando yo siento que me voy a morir, que estoy en riesgo, me alerto y me hace estar más despierto para tomar decisiones prudentes o de acuerdo a la circunstancia. Levanta pues varios químicos en el cuerpo que se segregan y pues uno puede tener una reacción más rápida, más ágil, pensamientos diferentes. Pero ¿de dónde viene todo esto? Pregunto yo. Pues todo esto surge desde la niñez, donde nos programan los padres o el cuidador a tener un cierto estilo de no solo de aprendizaje, sino que nos van educando y nos van programando, donde toda esa programación, aunque no fue con una mala intención para nosotros, porque nuestros padres pues nos aman realmente, bueno, en su mayoría, no fue con la intención de dañarnos, sino que trataron de hacer lo que pudieron con las herramientas que tenían. El detalle es que cuando nosotros nos venimos a enfrentar a los problemas, pues son inútiles, porque ya nos damos cuenta que tal vez esa programación me sirvió en ese momento, a lo mejor, o simplemente me dañó, pero ya vengo a cambiar porque somos seres cambiantes y vengo a tener una funcionalidad diferente. Ahora bien, de mí depende cambiar esa programación y despertar a una conciencia. Es decir, yo puedo decir a lo mejor que mi padre me abandonó y tener una herida de abandono y tener miedo a que me abandonen. Y por ese mismo miedo al abandono, ¿qué pasa? Yo abandono a la gente para no sentirme abandonado. ¿Me explico? Pasar, como se dice en otros términos, de víctima a victimario. Por ejemplo, yo tengo mucho miedo a que me engañen y como no lo quiero experimentar, pues yo soy infiel primero.
pero me aseguro de estar con alguien, porque también si le sumo una vida de abandono, pues entonces se va juntando ahí. Entonces ahí puede haber tu disfrute de muchas cosas. Eso por un lado, ¿verdad? También puede haber el otro lado financiero, por ejemplo, de que tengo tanto miedo a la pobreza, a la escasez, que, o sea, me empiezo a mover para yo poder generar una riqueza, pero me empiezo a volver avaro. Pueden haber muchas cosas, una mala relación con el dinero, y pues también afecta a mi vida. Ahora, ¿qué hacer con ese miedo? Surge la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacer con ese miedo? Pues tenemos que ver de dónde viene, cómo es que se ha estado trabajando, si es que se ha estado trabajando, y si no, empezarlo a trabajar. Reconocer que, como se dice en la psicología, ese niño interior, dando a entender a la parte interior del ser lo que son las emociones, lo que son los sentimientos, darles esa salida para poder reconocer qué es lo que tenemos guardado, y entonces comenzar a trabajar sobre cada una de las emociones para regularlas, porque nosotros no podemos controlarlas, pero nosotros sí podemos manejarlas. Manejarlas es usar la inteligencia emocional y poder darle también una agilidad y una funcionalidad a cada una de ellas, de tal manera que todas las vivencias que yo tuve, ok, tal vez me pudieron dejar una marca de por vida, pero eso ya depende de mí ahora que soy adulto. Tal vez antes que era joven, antes que era niño, no podía decidir, pero ahora que llego a una edad más madura, puedo decidir si vivo así o si vivo diferente. Ya depende de nosotros. Realmente yo voy a dar nada más tres tips o tres puntos en cuanto al temor. Por ejemplo, la prudencia. La prudencia es algo que me ayuda a estar en un estado de meditación. La prudencia me hace pensar si lo que estoy viviendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo va acorde a la realidad que yo quiero estar y a donde yo quiero dirigirme. Yo no puedo estar pensando realmente en el pasado. Estoy disfrutando mi presente, pero yo orientando hacia qué futuro quiero vivir y cómo lo quiero vivir. Otro tiene que ver mucho con la confianza. La confianza no solamente es una parte de decir, confío en mí mismo. No, realmente en mis fuerzas no puedo confiar. Yo puedo confiar en las fuerzas del Dios Todopoderoso, del Dios Eterno, que puede levantarme y me puede dar la fuerza para yo poder aplicar la fuerza de voluntad y poder cumplir los mandamientos que el Padre me ha ordenado, y yo poder llegar a una libertad. ¿Por qué? Porque el temor me aprisiona, me gobierna, de alguna manera se vuelve mi amo, y al momento que yo decido dejar esa cadena de amargura, esa raíz de rabia, de enojo, de lujuria, de todo eso que yo estoy siendo esclavo, porque al final, cuando vives las consecuencias, te viene a caer el temor, el terror de tu vida. ¿Por qué? Porque hiciste algo que, una consecuencia que voy a vivir más adelante, me va a traer miedo de cómo yo estoy viviendo mi vida. Ahora, esa confianza tiene que ser una confianza depositada en el Eterno, para yo saber que las personas, lo que me puedan decir, lo que me puedan hacer, ya no va a afectarme, porque yo voy a saber quién soy. Va depositado en lo que es mi identidad. Entonces, si mi identidad reside como un hijo de Dios, así me debo de comportar, así debo de pensar y así debo de vivir. Y esa coherencia, eso justamente es lo que trata de hacer la psicología. Hacer una coherencia entre lo que pensamos, lo que hablamos y lo que decimos. Y en otras palabras más elevadas, es conectarlas con la espiritualidad que el Padre nos otorga a través de la palabra, y nosotros tener ahora pensamientos más elevados, porque nuestros pensamientos son muy diferentes a los que Él tiene para nosotros. Y ahí donde nosotros podemos aplicar el siguiente punto, que es la fe. La fe también es un sinónimo de confianza, porque tiene que ver con creer, pero en la palabra original es emuná, y esto es depositar la confianza. Vamos a decirlo de otra manera, ponerle rueditas. Vamos a ponerle rueditas a lo que creemos. Y cuando lo hacemos, estamos siendo dispuestos a cualquier cosa que el Padre me pida. ¿Por qué? Porque solamente estando con Él, Él puede tratar mi situación. Él puede realmente entenderme. Es cierto, hay especialistas de la salud mental que están capacitados para darte una ayuda, y no es malo.
La cosa es de que todos estamos humanamente limitados. De hecho, la persona que creó la psicología, si mal no recuerdo, es una persona judía. Es una persona judía, la cual pues también aplicó los mismos principios que ya están establecidos en la palabra y los aplicó en lo que es el ser humano. Así que no es mala la psicología, es buena realmente. Pero lo mejor es entender, por ejemplo, a través de la oración, este es uno extra, a través de la oración nosotros podemos llegar y meditar. Pero meditar, ¿qué es? Lo que venía diciendo al principio, con la prudencia, que uno cuando medita es prudente, y no puede ser prudente si uno no medita. La meditación es no un estado de estar así, no es nada de eso. La meditación es como cuando, por ejemplo, uno está pensando en un problema, y lo estás piensa y piensa cómo lo voy a resolver y cómo lo voy a hacer. Eso es meditar. Y cuando uno medita en la condición de vida que estoy, lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo conecto, doy coherencia y estoy con el Padre Eterno, ahí es cuando ya mi mundo empieza a cambiar y empieza a girar diferente. Porque si yo no quiero vivir de esta manera, es como cuando pones la alarma que suena, la apagas y te vuelves a dormir. Ahí es donde nosotros comenzamos a distorsionar la realidad. Es como cuando a un niño le dices, dile al del abono que no estoy, y te escondes, y después tú le dices, hijo, no, es que tú tienes que pagar, es que tú no tienes que decir mentiras, es que, o sea, yo estoy tomando, pero tú no tomes, y cosas de esa índole. Empezamos a trastornar la identidad de los hijos, y tal vez nosotros somos víctimas de ello, pero no por eso podemos ir por la vida dañando a la gente. Tengo que saber que mi círculo, o el círculo de amistad, el círculo que me rodea, de toda la gente que está a mi alrededor, pues de alguna manera yo la influencio, y yo voy a tener un peso sobre ellos, ya sea positivo o negativo, donde yo les voy a inspirar confianza, agradecimiento, honestidad, o donde yo les voy a inspirar temor, porque ¿qué? No le hables, no le prestes, y de alguna manera hasta la misma gente nos tiene cierto temor. ¿Por qué? Porque eso domina nuestras vidas y poco a poco se va saliendo y lo va radiando a todas las demás, y es como un veneno que nos viene y nos contamina. Así que el antídoto de todo esto definitivamente es Dios. Nosotros seguimos el modelo de nuestro Padre Eterno, de que Dios es amor, y en el amor no cabe ningún temor, no puede existir el temor. Nosotros vamos a replicar una seguridad que es incomparable con nada, no se puede comparar con nada. De hecho, ni siquiera la autoestima, porque ¿con qué lo comparas? Porque la autoestima de cada uno, no existe el alto, no existe el bajo, o sea, no es comparable. Pero el amor de Dios es incomparable. Y si nosotros seguiremos el modelo de nuestro Padre que está en los cielos y nos dice que en el amor no hay temor, porque no hay espacio, porque tú te dedicas a dar, te dedicas a hacer, te dedicas a darte para los demás, en ese sentido no va a haber ningún temor. Sabes quién eres, sabes a quién le sirves, sabes cómo le sirves, y el modelo de vida que practicamos no es un modelo para complacer a la gente, sino es un modelo de replicar las obras que nuestro mismo Padre ha hecho, que puede hacer la coherencia posible en nuestras vidas de todo lo que nosotros queremos lograr y cómo lo queremos lograr.